Hola, bienvenidos a tu clase de Biología 1. El día de hoy continuaremos con el bloque 5 referente a la reproducción celular y veremos el tema de mitosis. Las células del cuerpo se clasifican en células somáticas y células sexuales. Las células somáticas son todas las células del cuerpo a excepción del óvulo y espermatozoide. Y la teoría celular dice que las células provienen de otras ya existentes. Las nuevas células se dividen por el proceso de división celular. Cuando una célula se divide también el núcleo y se divide el citoplasma. La división celular provee nuevas células, es decir, células hijas, para el crecimiento, para restauración de heridas y para reemplazar partes dañadas del cuerpo. Durante la división del núcleo, los cromosomas se pasan a las nuevas células que se forman. La mitosis es el proceso de formación de dos células idénticas por replicación y división de los cromosomas de la célula original. Durante la mitosis, cada célula hija recibe el mismo número de cromosomas que tenían originalmente las células madre. La felicidad depende de nosotros mismos, nos dice Aristóteles. Estás en Ciencia y Educación. Comenzamos. Empecemos a ver pues la mitosis. Veíamos que es un proceso de división celular y hay organismos unicelulares y hay organismos pluricelulares que se dividen mediante este proceso. En el caso de los organismos unicelulares tienen ciertas funciones, las cuales van desde la reproducción del mismo organismo para aumentar el número de organismos y así pues obviamente aumentar la población. Asimismo, tiene la función de perpetuar a la especie, es decir, seguir permaneciendo viva esa especie. En el caso de los organismos pluricelulares, la función principal es la de crecimiento. Las células de los tejidos se reproducen por mitosis y así el tejido va aumentando, vamos creciendo, es como se va dando ese crecimiento. En el caso de la renovación de células y tejidos, se genera en estos organismos pluricelulares. A través de las células somáticas se van generando esa división celular y van reconstruyendo tejidos dañados o células que han sido destruidas. Sin embargo, para que se dé este proceso de reproducción celular a través de la mitosis, existen varias fases. Antes de este proceso, ya veíamos en el video del ciclo celular, la célula lleva a cabo una serie de procesos entre los cuales aumenta de tamaño y lleva a cabo síntesis de materiales como por ejemplo todos los organelos. Además se lleva a cabo una duplicación del material genético durante esta fase, es decir, de los cromosomas, de tal manera que la célula, al iniciar la mitosis, tiene dos juegos idénticos de cromosomas. Va a tener dos pares de cromosomas, al igual que dos organelos idénticos para formar la nueva célula. Y se da por varias fases, iniciando por la profase, metafase, anafase, telofase y culminando con la citocinesis. En el caso de la profase, la célula comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras, y así prepara el escenario para la división del cromosoma. En esta parte se empieza a condensar los cromosomas y la membrana nuclear empieza a desaparecer. El huso mitótico comienza a formarse. Este es el huso mitótico. Es una estructura hecha de microtúbulos, fibras fuertes que son parte del citoesqueleto de la célula, y su función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. Este uso es importante aclarar que crece entre los centrosomas. Estos son los dos centrosomas y aquí está el huso. A medida que se va destruyendo la membrana del núcleo, pues el núcleo va desapareciendo. Y esto es una señal de que el núcleo se está alistando para para descomponerse. También en esta fase, el huso mitótico comienza a capturar y a organizar a los cromosomas, los empieza a jalar hacia él, y los cromosomas terminan la condensación, por lo que están muy compactos, están en una parte muy juntos, ¿no? Muy unidos. Y la evolución nuclear se descompone y las cromosomas se liberan. Ya están por completo destruida
la membrana nuclear y el uso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar a esos cromosomas. En el caso de la metafase, el uso ha capturado a todos los cromosomas. Aquí vemos las fibras de los usos y la placa de la metafase, que ahorita vamos a ver a qué se refiere. Estos microtúbulos empiezan a capturar esos cromosomas y los han alineado en el centro de la célula, listos para dividirse, como si formáramos dos equipos. Y un cromosoma se va a ir para un lado y otro cromosoma se va a ir hacia otro lado. Y todos los cromosomas se alinean en esta placa metafásica, ¿okay? De la metafase, que no es una estructura como tal, sino que simplemente es para orientar a los cromosomas, ¿no? Y dice que los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula en la placa de la metafase y las fibras del uso están unidas a los cromosomas. Ya empezaron a unirse en la metafase y van a empezar a separarse. ¿En dónde? En la anafase. En la anafase los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. Aquí cada cromosoma ya se separó y uno se viene hacia un polo y el otro se va hacia el otro polo. En el caso de la telofase, se agrupan los cromosomas y se forma la membrana nuclear. Ya vamos en la telofase, donde los cromosomas que fueron jalados hacia los polos se empiezan a agrupar y se empieza a formar de nuevo la membrana nuclear que va a permitir a esos cromosomas estar dentro del núcleo. El uso mitótico, es decir, los microtúbulos que salían de los centrómeros, empiezan a desaparecer y se forman de nuevo los núcleos, uno para cada uno de los conjuntos de cromosomas, las membranas nucleares, y los núcleos empiezan a reaparecer. Los cromosomas también comienzan a descondensarse y vuelven a formar una fibra en general. No están como cromosomas, sino que se forman como una fibra, como una sola hebra. Después viene la citocinesis, que no es una fase después de que termina la telofase, simple y sencillamente se va dando al mismo tiempo la división del citoplasma, que es la citocinesis, y empiezan a separarse en dos células, una con cada núcleo y con cada uno de los organelos en cada célula. Se obtienen esas dos células hijas. Para poder memorizar el orden de las fases de la mitosis, puedes hacerlo a través de esta frase: promete Ana telefonear, que es una historia muy curiosa. Anteriormente, cuando conocías a una persona, lo que le pedías era su teléfono de casa y ahí estabas esperando a que esa persona se comunicara. Si tú le dabas el teléfono, pues tenías que estar pendiente a que se comunicara. Estaban los teléfonos de forma alámbrica conectados en una casa y ahí, una vez que sonaba, no sabías quién era la persona que te llamaba. Entonces, cuando conocías a una persona, pues estabas a la espera de que fuera ella quien hiciera esa llamada. Y para no estar esperando, pues decías que le prometías a esa persona, o te prometía a esa persona que iba a llamarte. Y esta es una forma muy sencilla de recordar esta frase: promete Ana telefonear. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita de notificación. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, puedes hacérnoslo llegar a través de los comentarios en este video o en nuestro correo cienciaeducacion20@gmail.com. También puedes suscribirte a nuestra página de Facebook, CIE Ciencia Educación, @cienciaeducacion20. Muchas gracias, Carlos, por la edición de este video. Nos vemos en la próxima. Chao.